Estimados amigos, muy buenas tardes. Una nueva clase de Arajá. Eh, Hoy día vamos a hacer una interrupción en el orden normal que tenemos, que es el orden de las alajot de Shabbat que estamos estudiando últimamente. Y vamos a hablar de alajot, lo que se llama Me'inyané de Yomá, los temas que nos corresponde ahora por la fecha en que estamos. Hoy día estamos en el 16 de Tamuz, mañana es el 17 de Tamuz, mañana es un día de ayuno y parte una época de las 3 semanas, así que vamos a hablar un poco de eso, pero antes, obviamente como siempre, vamos a decir juntos un Perek Teilim, una tefilá juntos, y Bezrat Hashem rezaremos a Kadosh Baruj Hu, que escucharemos muy pronto Besorot Tovot y Shot Benejamot, buenas noticias, y que pronto podamos salir de nuevo. Capítulo número 20, junto conmigo, ojalá todos. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה ישגבך השם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה סלע. ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. נרננה בשועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו. יענהו משמי קודשו בגבורות אש הימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. Bien, antes de partir a clase, vamos a agradecer las donaciones de hoy día. Primero a la familia Ergas Albo y a la familia Rosinski Ergas por la elevación del alma de su tío José Ben David Yakar, José Alberto, sí. Zichrono Libraja, Bezrat Hashem, que sea el Ilun Nishmato, este estudio. Y también agradeciendo a la familia anónima que donaron para hoy día por la bajot recibida. Muchas gracias también a ellos y vamos a partir. Bezrat Hashem, mañana vamos a alargar un poquitito más sobre el evento de 17 de Tamuz. Eso lo vamos a hacer mañana en la clase de Alajá, explicando un poco más de lo que pasó y el tema del ayuno de mañana. Solo quiero como un tema general, que es los ayunos que tenemos durante el año. Entonces, funciona así. Tenemos ayunos de distintos niveles, que yo lo dividiría en 3 niveles de ayuno, que son los ayunos, por la primera sección es ayuno de Tzom Gedalia, Asara Betevet, Ta'anit Esther y Yudain Betamuz. ¿Ok? Esos son los 4 ayunos que están en un paquete. Hay otro ayuno que es el ayuno del Tisha B'Av, y el otro ayuno que es el más grave, que es el ayuno de Yom Kippur. Cada ayuno en su momento nos vamos a hablar, pero quiero hablar del primer paquete, que son los 4 ayunos, y vamos a dirigirnos un poco más en esto, porque el día de mañana, que es el día del 17 de Tamuz, tiene que ver con esta sección de ayunos, que son los ayunos los menos graves. Pero como tema general, el concepto de los ayunos es lo siguiente. Se decretaron ayunos por nuestros sabios por eventos tristes que ocurrieron, y hago un paréntesis que el día de Ta'anit Esther, al final obviamente que termina bien, Baruch Hashem, hubo un milagro, pero en ese momento había una tzara, había un problema en Am Israel, y no es distinto porque y a eso es lo que voy, cuando uno ayuna lo de Esther, a pesar que el final del evento de Esther hay un milagro y Baruch Hashem Amán no logró hacer lo que hizo, pero ya el hecho que existió un momento que querían destruir, eliminar al pueblo judío y que se decretó un ayuno, es suficiente para que nosotros nos recordamos de estos momentos. No es distinto de recordar lo que pasó en la época de Amán y Esther y recordar lo que pasó en Yuzayin Betamuz, porque a pesar que se terminó en esa ocasión bien y que hubo un milagro, y en nuestro caso al final sí se destruyó el Betamigdash, pero el objetivo de estos 2 ayunos es para recordar
que cuando hubo momentos complicados en Am Israel y que quisieron eliminar al pueblo judío o destruir al Bet HaMikdash, esto era una consecuencia por nuestras acciones como pueblo judío. Y eso es muy importante de entender cuando uno se acerca al ayuno, porque por eso que estamos ayunando, para recordar que cuando ocurrían momentos así, era como consecuencia de nuestra actitud. Entonces, cuando nosotros ayunamos es para reflexionar, es para hacer chuva, y lo digo por lo siguiente, porque a veces cuando uno ayuna tiene que, o sea, cuando uno ayuna tiene que entender el propósito del ayuno, porque a veces uno se puede cumplir con la alajá seca del ayuno y ayunar, pero se fue a pasear o se fue a... Y obviamente que eso no es el propósito del ayuno. Entonces, el, es importante de entender que los días de ayuno es para hacer chuva, para reflexionar, para hacer un heshbon nefesh y hacer chuva de las cosas que uno, cada uno de nosotros. Entonces, eso es para partir, y el día del 17 de Tamuz, como dije, mañana vamos a hablar más, pero es uno de los días de ayuno que decretaron nuestros sabios, y principalmente lo que vamos a hacer hoy día es ver quiénes son obligados de ayunar en estos ayunos. Mañana hablaremos de muchas otras alajot que tienen que ver con remedios, con qué pasa si es que uno se equivocó y comió sin saber, y muchas otras alajot de la filot de los ayunos. Hoy día me gustaría enfocarme en lo que es quiénes son que están obligados de ayunar. Entonces, como base, dice el Shulchan Aruch, הכל חייבים להתענות בארבעה הצומות הללו ואין לפרוץ גדר. Todos están obligados de ayunar estos 4 ayunos, y uno no puede romper barreras. Quiere decir, el Shulchan Aruch quiere decir de que por default la base es que todos tienen que ayunar. Y uno no puede solo tomar decisiones y romper estas barreras y decir que no se puede, etcétera. Y como dice el Shulchan Aruch, y esto no depende de la voluntad de la comunidad. En talui birzona kahal. No es que nosotros como comunidad decidimos que no vamos a ayunar. No, hay una obligación del ayuno, así dice el Shulchan Aruch. Ok, veamos ahora de a poquitito quiénes son exentos de estos ayunos por situaciones personales o por situaciones que pasan en el mundo. ¿Quiénes están exentos de ayunar estos ayunos? Entonces así, sigue diciendo la alajá, incluso Talmidei Jajamim Melamdei Tinokot, incluso estudiosos de la Torá o profesores que enseñan a niños que siguen en su trabajo, también están obligados de ayunar. Incluso el ayuno de Esther, y lo digo así porque en verdad el Tanit Esther, aunque esté en este paquete, es un poquitito menos fuerte que el resto de los ayunos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Todos tienen que ayunar aunque están trabajando. El, la excepción que tienen estos ayunos como base es gente que por obviamente una situación de salud no pueden ayunar. Y parto por lo siguiente. Mujeres que están embarazadas o amamantando no tienen que ayunar estos ayunos. O sea, incluso si es que, o sea, si es que se sienten bien y que no tienen ninguna complicación, ya sea en su embarazo o en su parto que tuvieron, Baruch Hashem, no tuvieron ninguna complicación, no tienen que ayunar. Y de hecho la halajá dice, está prohibido que sean mahmir en ayunar. O sea, una mujer que está embarazada por la halajá es a partir de 3 meses, está considerado que ya tienen como un nivel mayor de riesgo, ¿no es cierto? Y por lo tanto están exentas de
ayunar estos ayunos y de hecho no pueden ayunar estos ayunos. Está prohibido que sean mahmir en estos ayunos. Antes de una mujer embarazada, antes de los 3 meses, si es que tiene eh, algunos síntomas que no se sienten muy bien, que tiene náusea, dolores de cabeza, etcétera, también está exenta de ayunar estos ayunos. Ya el hecho que ella sepa que ella está embarazada, aunque no tiene complicaciones, pero si es que no se siente bien, ya con eso no tiene que ayunar. Pero en general, a partir de 3 meses. Después de eso, eh, una mujer que está amamantando, entonces ahí hay unas discusiones, ¿qué significa que está amamantando? Y funciona así. Lo que sí es seguro, si es que la mujer está amamantando constante, no tiene que ayunar. Pero incluso si es que está amamantando, complementando la alimentación de su bebé, o sea, el bebé está comiendo y amamantando también, esta mujer no tiene que ayunar. Porque si, para poder tener una buena alimentación para su hijo, tiene que comer y por lo tanto no tiene que ayunar estos ayunos. Recuerda, no estamos hablando de Tisha B'Av y Yom Kippur. Cuidado, eso lo hablaremos en su momento. Estamos hablando por mientras de los 4 ayunos. Una mujer que amamanta incluso poco no tiene que ayunar. El Rab Ovadia trae de que incluso una mujer que está dentro de los 24 meses después del parto no está obligada de ayunar. Esto no es solamente para Sfaradim, puede ser también para Ashkenazim, pero eso quiero que sepan que hay opiniones que no están de acuerdo con esto y dicen que una mujer, aunque esté 24 meses, o sea, dentro de los 24 meses, si es que dejó de amamantar, tiene que ayunar. Pero como digo, la opinión del Rab Ovadia es que 24 meses después del parto, o sea, si es que su hijo todavía tiene, eh, o sea, su hijo está dentro de los 2 años, la opinión del Rab Ovadia es que esta mujer no está obligada de ayunar. Y como les dije, hay discusiones en esto, pero si es que uno quiere apoyarse sobre esta opinión, puede. O una mujer que en general no quiere apoyarse sobre esa opinión, pero de alguna manera se siente un poquitito débil o etcétera, puede apoyarse en ese caso sobre esta opinión de Rab Ovadia en el caso que tiene un hijo menos de 2 años. Una mujer que Haz de Jalila lo aleinu y lo alejem tuvo una pérdida dentro de los 30 días de la pérdida no tiene que ayunar. Después de eso, un enfermo, Jolé Sheyesh Bo Sakana, un enfermo que está en peligro de vida, si es que no come, por supuesto que tiene que comer, está obligado de comer y es un pecado si es que no come. Alguien que está en peligro de vida tiene que comer en estos 4 ayunos, en Tisha B'Av, en Yom Kippur. Está escrito en la Torah, Vahai Bahem, uno tiene que vivir cumpliendo la mitzvot y si uno no puede ponerse en peligro de vida para cumplir una mitzvah y por lo tanto en ese caso tiene que comer esta persona y está obligado y es una mitzvah. Y más adelante en la clase vamos a ver incluso una cosa increíble más allá que esto. Pero como base, el que está en peligro de vida, por supuesto que tiene que comer. Alguien que está enfermo, pero no está en peligro de vida, pero está enfermo, no tiene que ayunar el ayuno de Yuzain Betamuz e incluso Tisha B'Av no tiene que ayunar. Alguien que está enfermo. ¿Cuál es la definición de enfermo? Es alguien que nafal le mishkav, quiere decir que está en cama. Por supuesto, alguien que tiene, ya sea está con antibiótico, ya sea que tiene alguna enfermedad que esta enfermedad le genera problemas si es que no va a comer, aunque los problemas no es peligro de vida, no tiene que ayunar estos ayunos.
una persona de edad, Zaken Tashush Koach, quiere decir una persona de edad que ya está débil por su edad, o sea, está débil, no tiene fuerza, obviamente que tampoco tiene que ayunar, aunque no está en cama, aunque puede caminar, puede andar, etcétera. Pero si es que ya está muy débil por su edad, no tiene que ayudar también a ayunar estos ayunos, aún que no está en peligro de vida por eso. Niños menores de 13 años no tienen que ayunar estos ayunos y de hecho no hay que dejarlos que ayunan estos ayunos, excepto Yom Kippur, que ahí sí hay que ayunar, o sea, hay que acostumbrar a los niños y dependiendo de la edad de cumplir con el ayuno de Yom Kippur. Pero el resto de los ayunos no hay la mitzvah de jinuj, no existe la mitzvah de educación para estos ayunos. ¿Y por qué? Les voy a explicar. El concepto de jinuj, el concepto de educar a los niños para las mitzvot, es porque yo no quiero el día del bar mitzvah del niño que se le caiga todo de una y que tenga que cumplir todo de un día para el otro. Entonces lo vamos acostumbrando a comer kasher, lo vamos acostumbrando a esperar entre la carne y leche, lo vamos a acostumbrar a hacer tefilá, Shabbat, etcétera, y lo vamos a acostumbrar a ayunar lo de Kippur con, partiendo con un par de horas, después, incluso después de 12 años, el día completo, etc. Pero los ayunos de Yudzayin Betamuz, estos ayunos que estamos ayunando, que tiene que ver con la construcción Bezrat Hashem del Bet HaMikdash, que todavía no lo tenemos y por lo tanto estamos ayunando, ¿qué los voy a acostumbrar? ¿Qué les voy a acostumbrar de que el próximo año tampoco va a estar construido el Bet HaMikdash? Toda nuestra idea es que Bezrat Hashem, este año, mamás ahora, se construya. Entonces, acostumbrando a los niños, educándolos que ayunan, porque para que el próximo año también puedas ayunar, es como que estoy diciendo que no creo que se va a construir el Bet HaMikdash y obviamente esto está prohibido. Por lo tanto, no se acostumbra en educar y acostumbrando a los niños que ayunan estos ayunos, sino que estos ayunos a los niños menores de Bar Mitzvah no hay que educarlo que coman. Y ahora vamos a pasar a hablar de esta época de pandemia que estamos viviendo. ¿De dónde sale este asunto? Porque, de acuerdo a lo que hemos hablado, alguien que está enfermo, alguien que Hasbe Jalila le tocó el virus de corona y está enfermo por eso, por lo que acabamos de decir, no tiene que ayunar. Eso es obviamente, si es que está débil y está enfermo, Hasbe Jalila está en cama o debería estar en cama, obviamente que no tiene que ayunar. ¿Dónde parte la pregunta? ¿Por qué esta pregunta de épocas de pandemia? Entonces el tema es así. Hay un cuento que es famoso de que Rabbi Israel Salanter, el gran fundador del movimiento del Musar, en, hace 160 años más o menos, había una pandemia de la jolera, creo que se llama jolera. Y, y dice así la anécdota, cuentan de que Rabbi Israel Salanter subió a la bima en Yom Kippur, hizo kiddush y comió queque frente a todo el público en el día de Kippur, diciendo a la gente que tenían que ir a su casa para comer y que estaba prohibido de ayunar. Eso es la anécdota sobre Rabbi Israel Salanter. Escuché esta anécdota es un poco complicada, tiene un par de puntos que son un poco complicados. Colera. Gracias, Mónica. Entonces, esta anécdota es un poco complicada por distintos motivos y le voy a explicar por qué. De hecho, esto lo escuché de una clase de Rav Usher Weiss y él dijo así, primero, si es que había peligro de
comer, o sea, perdón, de ayunar en esa época de la cólera, que era una pandemia, una epidemia, que muchísimas personas murieron, y etcétera, y había un peligro de ayunar en esta época. Si es así, entonces, eh, eh, obviamente que la gente tenía que comer, pero como sabemos, la halajá dice que una persona que tiene que comer el día de Kippur, lo que tiene que hacer es primero comer pajot pajot mikashiur, comer, ir comiendo menos de kazait, comiendo en pequeñas cantidades. Entonces, si es así, ¿cómo me puede decir que el rabino comió así un queque, sino que tenía que comer pedazos chicos en distintos, con separación de tiempo, discusión, 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos, etcétera? Pero obviamente hay que ir comiendo así. La alajá, el Shulchan Aruch así trae, de que uno tiene que esperar, comiendo pequeñas cantidades, esperar tiempo, y no se puede comer así, aunque una persona. Entonces, si que Rabbi Israel Salanter estaba en la sinagoga, obviamente estaba ahí porque él estaba bien, no estaba enfermo, solamente que él entendía que hay un peligro de que una persona puede contagiar y entrar en peligro de vida, etcétera. Bueno, si es que es así, tenían que comer pequeñas cantidades, no ir comiendo así un queque. Y si es que me va a decir que efectivamente no comió grandes cantidades, porque hizo kiddush. Nosotros sabemos que en Yom Kippur, si es que tú comes menos de kazay, no tiene que ser kiddush. Incluso si es que comes más de kazay, no hay kiddush el día de Kippur, ni siquiera. O sea, incluso así que podría haber una opinión que dice que sí existe la obligación de hacer kiddush en día de Kippur, pero si es que vaya comiendo menos cantidad de menos de kazait, seguro que no hay que hacer kiddush. Y por lo tanto, esa anécdota que Rabbi Israel Salanter subió a la bima, hizo kiddush y comió un queque, eso es muy complicado de entender. Por eso que esa anécdota tiene otras versiones que dicen que el Rabbi Israel Santa efectivamente no hizo kiddush, sino que comió pedazos chicos de queque para decirle a la gente que no tenían que ayunar. Y ahí obviamente es otra cosa. Pero eh, sí hay algunos poskim que dicen que en Tisha B'Av, en épocas de pandemia, eh, hay que comer, no hay que ayunar. Así dicen algunos poskim. Y estos poskim se refieren también a esta época de cólera, de que dicen de que no hay que ayunar en épocas de pandemia. Sin embargo, estimados y queridos amigos, no se puede comparar una cosa con la otra. O sea, primero hay que entender lo siguiente. La mayoría y la gran mayoría de los poskim en las épocas anteriores y hoy en día, estoy hablando de poskim hasta nuestra generación y hasta ahora, esta semana, me refiero a los grandes rabinos de Israel, Rabbi Yitzhak Yosef, Rav David Lau, Rav Usher Weiss, los poskim de Badat Haedah Haredit entienden que hoy día, por default, sí hay que ayunar. Hay que ayunar el ayuno de Yuzain Betamuz, o sea, de mañana, y por supuesto el ayuno de Tisha B'Av. Como les digo, efectivamente una persona que se contagió por el coronavirus y está con algunos síntomas, incluso si es que son leves, está con síntomas, entonces él está en consideración de enfermo y no tiene que ayunar ni Yuzain Betamuz mañana y ni Tisha B'Av. Una persona que se contagió, le salió el test positivo, pero no está con síntomas de la enfermedad, entonces la mayoría, la gran mayoría, diría yo, quizás vi un POSEC en Argentina que sacó un PSAC, pero eh, eh, diría yo, como se dice, Rubó que Juló, la gran mayoría, como casi todos, entienden que incluso una persona que se contagió, pero no está con síntomas, sí tiene que ayunar. Y por supuesto que una persona que está sin
que no se contagió del coronavirus, la halajá es que sí tiene que ayunar. Y le voy a explicar por qué. En la época, o sea, cuando uno habla de la época de epidemia o de pandemia, no es una cosa general de que por la época, entonces, porque de hecho hay otras enfermedades que aparecen todos los años que son virus y que la gente se enferma, obviamente no es igual que en la situación que estamos viviendo, pero hay que entender de que incluso épocas de pandemia o de epidemia, depende qué parte o qué, qué complicaciones tienen esta enfermedad. La enfermedad de cólera, que prácticamente tocaba la parte digestiva, la parte de los intestinos, sí, se dice, toda esta parte, entonces los médicos entendían de que una persona que no come y le puede llegar el virus, entonces va a ser fatal para él el hecho de estar ayunando. Pero la gran mayoría, diría yo, por lo menos de lo que yo escuché de médicos y de lo que he hablado, no hay un peligro de ayunar y si Hasbe Jalena una persona se contagia del coronavirus. O sea, el coronavirus toca prácticamente la parte respiratoria y no la parte digestiva y por lo tanto no se puede comparar una cosa con la otra y así entienden todos los poskim hoy en día que los poskim, y voy a agregar algo, los poskim que hablaron también con médicos, de hecho el mismo el gran rabino de Israel, el Rabbi Yitzhak Yosef, el Rab David Lau y el mismo Rav Usher Weiss comentan que hablaron con grandes expertos de esta enfermedad hoy en día y la gran mayoría, excepto yo creo que un médico que habló que puede haber peligro de que una persona ayuna y se contagia. Entonces, la gran mayoría entienden de que no hay un peligro en contagiarse si es que no hay un peligro mayor por el hecho que una persona va a estar ayunando. Y voy a agregar, con más razón en lugares y para personas que están en cuarentena, que están encerrados en la casa o que están, incluso si es que salen, pero mantienen un cuidado muy alto de no contagiarse, por supuesto que si es que el cuidado es tan grande de no contagiarse, entonces el peligro o la posibilidad de contagiarse es tan baja que no hace que la persona esté exento de ayunar. Y por lo tanto, como les digo, por la halajá, para todos los que preguntaron y me mandaron este chat, de este mensaje de que hubo un rabino en alguna parte, etcétera, la halajá es que sí hay que ayunar mañana y por supuesto hay que ayunar en Tisha B'Av, excepto para una persona que está eh, con o que se contagió del coronavirus y que tiene síntomas, esta persona no tiene que ayunar porque está considerado enfermo. Y enfermo es, incluso si es que la enfermedad no tiene que ver con comida, si alguien está enfermo, está exento de ayunar porque está escrito de Bimkom Holi, lo Gabanan, en lugares de enfermedad, no, Jajamim no decretaron. Entonces, pero eso es una persona que tiene una enfermedad. Tener un virus no quiere decir tener una enfermedad. Y por lo tanto, si que una persona se contagió, pero no tiene ningún síntoma, entonces sí está obligado de ayunar. Una persona que tiene síntomas y tiene que comer, no tiene que comer pequeñas cantidades. Puede comer normal. Y esto es por la mayoría de los poskim, incluso en Tisha B'Av. Todo el tema de pequeñas cantidades es solo para el día de Kippur. Pero si no es para el día de Kippur, entonces incluso para Tisha B'Av, para la mayoría de los poskim, no hay que comer pequeñas cantidades. Y para Yudzayin Betamuz, que sea mañana, eso todos entienden que no existe pequeñas cantidades. Puede comer en cantidades normal. Lo que sí está escrito, y eso todos están de acuerdo, de que no es el día de empezar a comer
cosas demasiado ricas o ser unos ejemplos. No es el día para hacer un asado, ¿no es cierto? Una persona que está enfermo o una mujer que está amamantando, que está embarazada, no es el día para hacer asados, no es el día para estar comiendo chocolate y dulces y etcétera, porque la idea es que uno vaya algo teniendo de la conciencia del ayuno y de ese día. Entonces, no es para comer estas cosas demasiado ricas o cosas así. Y por último, solamente eh, el tema es así para empezar a comer mañana, o sea, para el inicio del ayuno de mañana. El ayuno empieza en Alota Shahar, en lo que es el amanecer, que el día de mañana, le voy a decir la hora para que lo tengan acá en Chile, mañana Alota Shahar es 6:45, o sea, mañana el ayuno parte a las 6:45 de la mañana. Antes de eso está permitido de comer, pero una persona antes de ir a dormir tiene que decir que si es que él mañana se despierta antes de Alota Shahar, va a comer. Eso es muy importante de tener conciencia cuando uno quiere comer antes que parta el ayuno. Y aquí me preguntan, ¿está prohibido de beber agua en el ayuno? Es agua, es tomar y comer es igual. Estimados amigos, mañana Bezrat Hashem a la misma hora vamos a tener el resto de la alajot del ayuno de Yudzayin Betamuz y vamos a partir también un poco con la alajot de Beina Metzarim de estas 3 semanas para que la gente pueda tener claridad cómo comportarse en estos días. Por mientras, le mando muchos saludos y Bezrat Hashem, ojalá que la razón de estos ayunos se anula y veremos pronto el Bet HaMikdash construido y ahí ya obviamente que nos vamos a tener que ayunar. Como sabemos, se van a anular estos ayunos por el Bet HaMikdash que va a estar construido. Por mientras, le mando muchos saludos. Besogot Tovot y